Bueno, y vamos a este otro tema que ha generado muchísimo impacto en diversos sectores. Lo conversábamos ayer aquí en los estudios de Radio ADN con el ministro del Interior, vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde. En lo último, la Fiscalía de Coquimbo abrió una causa penal en contra de quienes resultan responsables en la filtración del secreto de la investigación del caso Procultura, que como sabemos incluye algunas escuchas telefónicas donde aparece involucrado ahí el presidente Gabriel Boric. Desde el Frente Amplio hay quienes insisten en acusar espionaje político, mientras que los candidatos presidenciales de oposición exigen que se reconozcan las faltas. Tamara Aranda ya nos acompaña con los últimos detalles. Tamara, buenos días. Hola Tamara, buen día. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, fue por la filtración de parte de la carpeta investigativa del caso Procultura que la Fiscalía Regional de Coquimbo toma esta determinación de denunciar y abrir una investigación de oficio por incumplimiento al artículo 182 del Código Procesal Penal, que tiene relación con el delito de revelación de secretos en contra, por supuesto, ya lo mencionábamos, de quienes resulten responsables. Todo esto a raíz de los trascendidos de prensa donde se revelaron escritos de escuchas telefónicas entre el presidente de la República, Gabriel Boric, y Josefina Uneus, ex esposa de Alberto Larraín, fundador de Procultura y cercano también al jefe de Estado. En su gira por Asia fue el propio mandatario quien pidió dejar que la justicia haga su trabajo, mientras que personeros del Frente Amplio catalogaron esta acción como ilegal. En La Moneda, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, fue quien apuntó a que la situación es bastante compleja, sin embargo, las decisiones son potestad del tribunal. Por cierto, es una acusación grave, pero nosotros no nos pronunciamos respecto a los procesos particulares que se están llevando adelante y son los tribunales de justicia los que tienen que resolver. El presidente ha sido muy claro, nosotros estamos dispuestos a colaborar con la justicia, entregar todo lo que se requiera de parte del gobierno. Nos preocupa que las instituciones funcionen, que funcionen completamente, es decir, que la Fiscalía realice estas investigaciones de manera oportuna, que los tribunales de justicia resuelvan conforme a derecho. Bueno, y ese ha sido el discurso que ha sostenido el gobierno, con el que ha intentado alinear al oficialismo. Ayer el propio ministro del Interior, Álvaro Elizalde, daba cuenta como de una especie de despliegue de él, fundamentalmente de la ministra vocera de gobierno, para ese objetivo, con un plan activado precisamente para intentar contener el impacto de esta crisis, que es un escándalo que plantea la posibilidad de financiamiento irregular de la campaña del propio presidente Gabriel Boric y que salpica y desordena fundamentalmente al oficialismo, Tamara, justo en la antesala de que comience la campaña para las primarias del 29 de junio, sobre todo por la posición que ha adoptado con vaivenes ya en las últimas horas el Frente Amplio en relación a esto del espionaje político, ¿no? Exactamente. Yo les mencionaba que hubo conversaciones que se filtraron a la prensa durante los últimos días. Ayer bastante tarde, en el comunicado de la Fiscalía Regional de Coquimbo daban algunos detalles de cómo podría haberse realizado esta filtración, porque hay algunas fechas que van cumpliendo plazos de que se levanta este secreto de la investigación y también se les entrega los documentos y las copias a los intervinientes. Ahora, el conflicto no radica en eso, sino que en que una de las medidas intrusivas sería eventualmente de carácter ilegal. ¿Esto por qué? Porque cuando se atribuye y se instruye el pinchar los teléfonos de Alberto Larraín, uno de ellos correspondía a Josefina Uneus, que es su ex esposa, y pese a que ella en ese momento no era sujeto de interés, fueron al menos 3 las conversaciones interceptadas por la PDI que fueron transcritas y después fueron sumadas a la carpeta investigativa. Esto fue catalogado, por supuesto, por las fuerzas oficialistas como una estrategia de espionaje con fines políticos, así lo manifiesta la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, y su par del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lo que nosotros estamos planteando es que una vez que esto es rechazado por un tribunal de la República, de todas formas se conoce una conversación privada del presidente producto de una filtración en la prensa. Eso es información que no debería estar en conocimiento porque es rechazado por un tribunal. Entonces, no es mi posición personal, es que no se cumplen con estándares jurídicos y procesales. La explicación no resuelven lo que provocó el pinchazo y la difusión de él y la titularidad que se hace de parte de los que originan este tipo de cosas.
Claro, hay varios puntos ahí, Tamara, por de pronto, digamos, todo el tema de la filtración, ya la enésima filtración en esta y en otras causas, cuando la Fiscalía entrega los antecedentes de una investigación a las otras partes que participan de las mismas, termina todo esto filtrado en distintos medios de comunicación. Pero acá, y ya lo decíamos, desde el propio Frente Amplio, levantan particularmente en un comunicado, y la diputada Gael Jomans, la teoría de que aquí hay una persecución política, más allá de la filtración, de que aquí en la propia investigación habría una persecución política, y esto genera amplio impacto tanto a nivel de partidos políticos como también de los candidatos presidenciales. Sí, claro, los candidatos presidenciales se ven en la obligación, porque la prensa también les consulta, o sea, tienen que tener una opinión respecto a todo lo que ha pasado. Bien, lo trascendido durante los últimos días, claro que hace eco en las campañas presidenciales, particularmente en la oposición, quienes se enfrentaron al oficialismo en un nuevo y bastante tenso cruce político. De hecho, se catalogó al Frente Amplio de operar como un cártel, protegiendo de forma corporativa a sus miembros. Bien, José Antonio Kast, líder y carta presidencial del Partido Republicano, y también la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, ambos apuntan a la falta de mea culpa que hay por parte de los partidos afines del gobierno. Yo diría más de política de trincheras que hace el Frente Amplio. Nosotros lo que habríamos esperado de un grupo político que se jactaba de actuar de manera distinta es decir, bueno, que las instituciones funcionen. Yo creo que los chilenos no quieren más que nosotros estemos todo el tiempo comentando o guardando silencio frente al último caso de corrupción, en este caso Procultura, sino que lo que quieren los chilenos es que efectivamente no haya más corrupción, y que si hay corrupción de verdad se castigue con cárcel a los culpables. Bien, complejo escenario, considerando que este escándalo abre cuestionamientos en el sector, sobre todo por este presunto financiamiento irregular de la campaña del presidente Gabriel Boric, y todo eso tiene lugar en la antesala ya del inicio de las campañas para las primarias presidenciales del 29 de junio. Muy bien, pues Tamara Aranda, muchísimas gracias, buenos días. Gracias, Tamara. Buen día. Buen día. Bueno, esto también, tal como lo contaba Tamara, fue tema central en el Comité Político Empleado en La Moneda. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se fue de aquí a Palacio a encabezar ese encuentro que es habitual con los partidos del oficialismo, pero muy marcado por este tema y este impacto, a propósito de lo que decía también la misma Tamara, que desordena el oficialismo en un momento muy crucial para la campaña presidencial. Está a punto de comenzar la campaña para las primarias del 29 de junio. El objetivo del gobierno ha sido en las últimas horas intentar alinear ese discurso, y uno podría ver algunos efectos ya, ¿no? Ayer en una entrevista en Televisión Nacional, el senador Juan Ignacio Latorre dijo que ya no suscribía o que había que tener mucho cuidado con la tesis de el espionaje político. Y anoche, en Tolerancia Cero, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, planteó más o menos lo mismo, aunque Gonzalo Vinter también acusaba anoche que hay fiscales que solicitan diligencias solo para que se filtre que las pidieron, aunque se las vayan a denegar. O sea, ahí la nota como algo disonante con ese discurso que ha intentado alinear La Moneda, ha estado particularmente en el Frente Amplio, que son los militantes o sus ex militantes los que se han visto directamente afectados por la investigación de estos casos. Lo otro es lo que le ha pasado al propio presidente de la República, Gabriel Boric. Escuchábamos hace un rato a Paulina García en China. Hoy no se refirió al tema de Procultura, sí decide hacerlo ayer en su última escala en Japón. Uno entiende también con un afán de intentar contener que esta crisis vuelva a tomarse también su gira, digamos, ¿no? Una gira que está concentrada en los intereses económicos, en la reunión con Xi Jinping, en el tema de los aranceles, en pleno de la guerra arancelaria. El presidente intenta ayer salir a hablar sin mayor profundidad, porque no se refiere al contenido de los pinchazos, sino más bien con este discurso de que las instituciones funcionan, que aquí no hay persecución política, y ahí se distancia de el Frente Amplio, a ver si esto no termina impactando u opacando una gira que para el gobierno es sumamente relevante. No, pero de todas maneras la posición del presidente, y que de alguna forma trata de ordenar ahí las filas hacia abajo, es que las instituciones tienen que seguir funcionando, que aquí caiga quien caiga, pero la investigación tiene que ir a fondo. Y particularmente en el caso del financiamiento irregular de la política, porque hasta el momento lo que se ha conocido, y lo resaltaba ayer el ministro Elizalde, son declaraciones de Alberto Larraín, del exdirector ejecutivo de Procultura,
que reconoce haber financiado campañas políticas, pero básicamente una de su pareja, el candidato alcalde de Revolución Democrática del Limache, Sebastián Valmontín, y otra más, pero son otras escuchas telefónicas que refieren de haber realizado aportes a las campañas presidenciales, pero eso no se ha constatado todavía. Como sea, lo que para algunos parece más grave en una nueva investigación de financiamiento irregular de las campañas es que cuando conocimos, por ejemplo, los casos SQM o el caso Penta, ahí estábamos hablando de un financiamiento irregular con platas privadas, con platas donde cada empresario involucrado podía resolver qué es lo que hacía con esos dineros. Pero en este caso estamos hablando eventualmente de dineros del fisco, de dineros fiscales, de dineros que se consiguieron para, además, el fin de ayudar a personas con ciertas necesidades, y que en vez de ir a ayudar a esas personas más desvalidas, terminan financiando campañas políticas. Claro, y el gobierno ha dicho y ha intentado instalar el discurso de que son platas del Estado, más no platas del gobierno, cuando se pone como un argumento de la Fiscalía el aumento de los traspasos desde el Estado a la Fundación de Alberto Larraín durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Pero ayer lo planteaba el mismo Elizalde, que decía que la mayoría de los traspasos de fondos que se investigan se relacionan con los gobiernos regionales y no con el Ejecutivo, claro, que es el discurso o la bandera que están tratando de instalar la moneda, intentando desligar responsabilidad de los convenios de la moneda, pese a que de las 53 fundaciones investigadas, 25 suscribieron convenios que se relacionan con el Ejecutivo, con Ceremis o con subsecretarías. Ahora, el tema de la campaña presidencial también es muy interesante, porque aquí todos van a abordar este tema de una manera distinta. Los candidatos oficialistas en plena campaña por la primaria tienen que tener un pie de plomo en respaldar al gobierno, pero algunos se han distanciado un poco, como Carolina Toa, y en la derecha el objetivo es mantener este tema en la opinión pública, por cierto, mantenerlo muy arriba en la agenda. Ayer Evelyn Matei presentaba una agenda anticorrupción, eventualmente vamos a ver acciones fiscalizadoras en el Congreso, pero también tienen que evitar que se abran ciertos flancos para su propio sector en un momento de plena campaña electoral. Vamos a seguir con esto durante el día, lo queremos también comentar y compartir con ustedes en el WhatsApp. Los vamos a escuchar a la vuelta de la pausa en el +569-8521-2360.